En este material se trata del protocolo del test de la casa, realizado por un niño de alrededor de 10 años. Lo interesante de este material, que por eso elegimos para compartir, es que presenta dos agregados o dos adiciones: texto y una figura dentro de la casa. Lo interesante es ver por qué surge esta necesidad del niño de sumar un discurso que en realidad se trata comunicacional, dado que el contenido del agregado es hola, y también el agregado de la figura humana dentro de la casa. Entonces, lo importante sería articular el discurso gráfico, tanto de pautas formales como de contenido, con este agregado extra que es agregar texto en un dibujo. Es importante comentarles que no es algo muy frecuente en los niños. Digamos que en un sentido general podríamos pensar como hay un énfasis en la comunicación, sobre todo por el contenido del discurso, como si no bastara la expresión misma, como que tenemos que sumar un elemento más para reforzar eso que se quiere transmitir, que es un hola. Un hola que uno lo puede pensar como decir hola, aquí estoy. También el tamaño de ese agregado es bastante significativo, y el tamaño de las letras con que lo hace. Bien, entonces por ahí comentaremos, como siempre, que de paso es una práctica para aquellos que están estudiando, algunos análisis formales que presenta este dibujo. En primer lugar, es una división frontal. Generalmente ya un niño de 5 o 6 años suele separar el techo y de las paredes, no solamente como en este caso, es simple, sino también con su extensión, la extensión típica de la casa hacia el lado de la derecha y las ventanas puestas en el lado de la derecha. Aquí está todo puesto en una misma unidad. Lo que por ahí por ahora podemos dejar como en suspenso es la consideración de la falta de base, ya que utiliza como base de la casa el borde inferior de la hoja. Esto evolutivamente hasta los 10 años forma parte, aunque ya estamos en los límites. Y a veces se usa el borde inferior, pero se define la base, se cierra, digamos, la parte inferior de la casa. En este caso queda como abierto. A nivel de pautas formales o estructurales podemos ver lo siguiente. El tamaño del dibujo es mediano, aunque excede 2 o 3 milímetros. Sabemos que la altura se determina por la relación que hay entre la altura del dibujo y la altura de la hoja. Como acá tenemos la hoja paisada, bueno, el 50%, si al doblar nosotros la hoja o apoyar nuestra transparencia de simbolismo espacial, vemos que excede por lo menos 3 milímetros. Es como decir que tendría un 52 o un 53%. Dado que es muy pequeña, no lo vamos a considerar grande típicamente, sino normal o moderado. Está emplazado en el eje vertical, en la posición baja o inferior de la hoja. En este caso es inferior total, ya que ocupa toda la parte media inferior. Y en el eje horizontal en posición central, con un poco más de corrimiento hacia el lado izquierdo. Otra característica es que el trazo tiene buena continuidad. Fíjense que no hay interrupciones, salvo los puntos de unión que tampoco se sobrepasan. A nivel interno de los contenidos de la casa, sin embargo, la tensión empieza a aflojar. Incluso la parte derecha tiene más algo de flojedad, tanto en el contorno de la casa derecho y en la escalera que se hace, que no es una transparencia. Eso es importante aclararlo, porque muchas veces hemos tenido dibujos de niños en donde siempre hay que preguntar, digamos, para ver cómo lo ve el niño, donde la escalera es interna, lo cual sería una transparencia. En este caso, por suerte, no es una transparencia, sino que la escalera está puesta del lado de afuera. Igual hay algo significativo que también después vamos a comentar. Bueno, después la presencia de los elementos básicos, está la puerta, la ventana, hay una diferenciación pared-techo, aunque la pared sigue siendo muy alta, pero todavía estamos también a nivel evolutivo, lo cual no sería lo mismo si se tratara de un niño de 11 años en adelante o de un adulto, que la pared sea mucho más alta que el techo. Lo que es significativo es el tamaño de la chimenea, la forma algo triangular, o también la podemos considerar estrecha y abierta por abajo, sin humo y muy recta, muy rígida y algo inclinada a la derecha.
Esto ya nos está dando como hipótesis de que hay alguna cuestión con el tema de la expresión de los afectos, la expresión de los impulsos. Hay exceso de represión y bloqueo y a la vez una necesidad de salida, que también la podremos significar con este agregado de este globito como de transmitir un pensamiento. Las paredes están medias asimétricas, como dando la idea de que hay dos pisos, aunque no hay dos pisos, es una casa de un solo piso, pero el hecho de agregar la escalera marca como un poco esta simetría de las ventanas. Las ventanas son con rejas, lo cual da cuenta de cierta desconfianza o cierta defensividad en las relaciones interpersonales. También es llamativo el tamaño del timbre, que es bastante grandecito, y tampoco es algo que es un agregado que naturalmente hacen los niños. La puerta es muy pequeña y es estrecha y redondeada, creo que es lo más curvo que tiene el dibujo, ya que el resto de la casa está hecha con trazos cuadrangulares o rectos, lo cual también habla de cierta necesidad de imponer un control racional sobre los impulsos. Ahora, acá lo interesante son dos cuestiones. El agregado de la figura humana, y además, digamos, es solamente el círculo de la cabeza, ya que no hace cuerpo, por lo cual también acá volvemos a ver un poco lo mismo, ¿no? Esta disociación que hay entre el pensar y el sentir, es solamente cabeza. La cabeza, área 1 de la figura humana, cuando uno la analiza, da cuenta de la comunicación social y también de la percepción. Por lo tanto, hay algo en la percepción de la realidad ambiental que al niño, digamos, lo está preocupando, y un mecanismo aparentemente es esta disociación entre el sentir o el pensar, o un exceso de intelectualización. Por ahí también entonces siempre está en los dibujos esto de las convergencias, la cara y la contracara de un mismo ítem. El hecho es, hay dificultad, hay inhibición, también en dibujar figuras humanas donde no es esperable, ya que acá solamente se pide el dibujo de una casa, que es la consigna base de este test. Implica preocupaciones por el sí mismo, preocupaciones por el cuerpo, preocupaciones por el pensar o preocupaciones por aspectos ligados al autoconcepto, a la autoestima. Lo otro interesante también es que esta escalera no es una escalera simple, dice que es una escalera, el niño dice en el relato que hace de la casa que se trata de una escalera de incendios. Ya el hecho de hablar de incendios habla de posibilidad de escaparse en casos de fuego. Podríamos leerlo también nosotros como posibilidad de que algún impulso emerja, y relacionemos esto con la convergencia de que falta humo en la casa. Y también esta defensividad que también el timbre y las rejas es una manera de poner como una distancia, y es un detalle obsesivo. No es que sea inadecuado, pero es un detalle llamativo frente a un niño que está haciendo un dibujo que no es de los más completos para un niño de 10 años. Otra cuestión también es que entonces este agregado de texto habla de una concretización, ¿sí? de una especie de que lo que no se puede poner en palabras se escenifica. Muchas veces esto aparece cuando dibujan el interior hemos visto dibujos de casos de árboles en donde el niño pone su nombre en el centro del dibujo. En el caso de este niño había una perturbación psicológica importante y había un diagnóstico previo de posibilidad de una estructura psicótica.